España acaba de hacer temblar los cimientos financieros del chavismo en Europa, y lo que ocurrió en las últimas horas no tiene precedentes en la historia reciente de las relaciones entre la Unión Europea y el régimen venezolano. El Ministerio de Hacienda español, actuando en coordinación directa con las instituciones de la Unión Europea, procedió a congelar las cuentas bancarias de 12 funcionarios del chavismo venezolano en territorio español. 12 nombres. 12 personas que creyeron que España era un refugio seguro para el dinero que extrajeron del pueblo venezolano durante años. Y esta noche, ese refugio dejó de existir. Eso lo cambia absolutamente todo. Las cifras que llegaron a esta redacción a través de fuentes cercanas al proceso son escalofriantes en su concreción. El total de activos financieros congelados en esta operación se estima, según la información que manejamos, en 340 millones de euros. No es una cifra simbólica. No es un gesto político de bajo costo diseñado para dar una imagen de firmeza sin consecuencias reales. 340 millones de euros congelados en cuentas bancarias españolas son una señal inequívoca de que Europa ha decidido que el tiempo de mirar para otro lado terminó. Y entre los 12 nombres que aparecen en esa lista, hay uno que esta redacción no puede ignorar esta noche: un exministro del gobierno venezolano que vive abiertamente en Madrid desde el año 2020. Un hombre que caminaba por las calles de la capital española con la tranquilidad de quien sabe que nadie lo va a tocar. Hasta ahora. Para entender por qué esto es tan importante, hay que entender lo que España ha sido durante años para los funcionarios del régimen venezolano que necesitaban un lugar donde vivir bien con el dinero que sacaron de Venezuela. España no fue simplemente un destino turístico o un lugar de paso. España fue, para una parte significativa de la élite chavista, el hogar europeo elegido. El idioma facilitaba la integración. El sistema bancario español, históricamente permeable a capitales latinoamericanos, sin demasiadas preguntas sobre su origen, facilitaba la instalación financiera. La distancia geográfica de Venezuela facilitaba la tranquilidad psicológica, y durante años esa combinación funcionó. Funcionarios con expedientes en Washington, con señalamientos de corrupción y narcotráfico, compraron apartamentos en Madrid, en Barcelona, en Marbella, matricularon a sus hijos en colegios privados españoles y construyeron una vida de lujo a la vista de todo el mundo mientras Venezuela se hundía. Eso es lo que esta operación del Ministerio de Hacienda español interrumpe de raíz. Y la coordinación con la Unión Europea que la acompaña indica que no es un movimiento aislado, indica que es parte de algo más grande, algo que tiene una lógica, un calendario y una dirección que apunta directamente hacia la justicia que el pueblo venezolano lleva años esperando. No es casualidad que esto ocurra ahora, no es casualidad que ocurra en este momento preciso del proceso político venezolano, con Maduro y Cilia Flores en una celda fría de Brooklyn, con el expediente venezolano sobre la mesa de Marco Rubio en el Departamento de Estado, con la presión norteamericana sobre sus aliados europeos, alcanzando niveles que hace apenas un año habrían parecido impensables. La magnitud de esto supera lo que los titulares superficiales pueden transmitir, porque congelar cuentas no es simplemente inmovilizar dinero, es enviar un mensaje a todos los que todavía tienen activos en España y en Europa. Es decirles que el sistema que creían permanentemente tolerante con su presencia y su dinero ha cambiado. Es decirles que los mecanismos de cooperación internacional que Washington lleva meses activando con una precisión quirúrgica están funcionando. Y es decirles, sobre todo, que el grifo se cerró, que la fiesta terminó, que España decidió que ser anfitriona de los que destruyeron Venezuela tiene un costo político y reputacional que ya no está dispuesta a pagar. El contexto en el que esto ocurre es fundamental para entender su significado real. Desde el arresto de Maduro y Cilia Flores a principios de este año, la Unión Europea ha estado bajo una presión creciente de Washington para alinear su política sobre Venezuela con la posición norteamericana. Marco Rubio, el secretario de Estado que gestiona el expediente Venezuela, con la meticulosidad de alguien que lleva décadas estudiando el problema, ha sido explícito en sus conversaciones con los cancilleres europeos sobre la necesidad de que Europa actúe de manera concreta sobre los activos del régimen venezolano que están en su territorio.
Cada sílaba fue aprobada por la Casa Blanca en esa comunicación diplomática. Cada reunión, cada llamada, cada documento compartido entre Washington y las capitales europeas sobre Venezuela lleva el sello de una estrategia diseñada con una coherencia que no se improvisa. Y España, que históricamente ha tenido una relación ambigua con el chavismo venezolano, que tuvo gobiernos que miraron con simpatía la retórica bolivariana y otros que la condenaron con dureza, España tomó esta semana una decisión que la coloca definitivamente en el lado correcto de la historia. Congelar esas cuentas no es gratis políticamente. Hay intereses económicos que se afectan, hay relaciones bilaterales que se complican, hay personas con conexiones que llamaron a sus contactos en los ministerios para intentar detener o retrasar la operación, y sin embargo, ocurrió, sin previo aviso y con una contundencia que nadie en el entorno de los afectados esperaba en este momento. Pero antes de contarles quién es ese exministro que vivía abiertamente en Madrid y que esta noche tiene sus cuentas bloqueadas, hay algo que ocurrió en paralelo en las últimas 48 horas en Bruselas y que nadie ha revelado todavía. Algo que confirma que lo que España hizo no fue una decisión unilateral, sino el primer movimiento visible de una operación coordinada que va a tener muchos más capítulos en los próximos días y semanas. En Bruselas, según información que llegó a esta redacción a través de fuentes cercanas al proceso europeo de sanciones a Venezuela, el Consejo de la Unión Europea habría discutido en los últimos días la posibilidad de ampliar significativamente el régimen de sanciones individuales contra funcionarios venezolanos. Las sanciones de la UE contra Venezuela existen desde hace varios años, pero han sido criticadas por ser insuficientes en su alcance y por carecer de los mecanismos de implementación real que las hagan efectivas más allá del papel. Lo que se habría discutido en Bruselas, según nuestras fuentes, va mucho más allá de añadir nombres a una lista. Implicaría la creación de mecanismos específicos de cooperación entre las autoridades financieras de los Estados miembros para rastrear, identificar y congelar activos de manera coordinada y con una velocidad que el sistema actual no permite. Eso es exactamente lo que España habría anticipado con la operación de Hacienda que estamos cubriendo esta noche. Fue el primer paso de implementación de una nueva arquitectura de presión financiera europea sobre el régimen venezolano que está siendo construida con la misma lógica que Washington aplicó cuando diseñó las sanciones que terminaron asfixiando la capacidad operativa del chavismo en el sistema financiero internacional. El efecto dominó ya comenzó, y no hay manera de pararlo. Para entender completamente la dimensión de lo que está ocurriendo esta semana con la decisión española, es necesario hacer un recorrido por la historia de cómo el dinero del chavismo llegó a Europa y se instaló allí con una comodidad que no debería haber sido posible en ningún sistema financiero serio. Porque este no es un fenómeno que surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de años de movimientos calculados, de estructuras diseñadas meticulosamente por profesionales del derecho financiero internacional contratados con los recursos del Estado venezolano para garantizar que el dinero extraído de Venezuela llegara a su destino europeo protegido de la manera más eficiente posible. Los primeros movimientos de capitales del chavismo hacia Europa datan de los años en que el petróleo venezolano estaba en sus precios más altos y el régimen nadaba en recursos que no había manera de gastar todos dentro del país sin que la magnitud del despilfarro y la corrupción se hiciera evidente incluso para los seguidores más leales. En esos años, los mecanismos eran relativamente simples. Contratos de obras públicas sobrevaluados en los que el excedente se canalizaba hacia cuentas en el exterior, comisiones en operaciones de compra de equipos militares y de infraestructura energética, desvíos de fondos de las empresas del Estado, especialmente de la industria petrolera, que pasaban por estructuras intermedias antes de llegar a su destino final en bancos europeos. Con el tiempo, esos mecanismos se sofisticaron. La presión de las sanciones norteamericanas, que comenzaron antes del arresto de Maduro y que fueron cerrando progresivamente el acceso del régimen al sistema financiero internacional,
controlado por los Estados Unidos, obligó a los arquitectos financieros del chavismo a buscar rutas alternativas que pasaran por jurisdicciones menos expuestas a la presión de Washington. Europa, con su sistema financiero descentralizado, con sus múltiples jurisdicciones nacionales, con sus diferencias en los estándares de supervisión y con su tradición histórica de mayor tolerancia hacia los capitales latinoamericanos, se convirtió en el destino natural de una parte importante de esos flujos. Y España, por todas las razones que ya mencionamos, fue la puerta de entrada más utilizada. Lo que las autoridades españolas habrían descubierto en la investigación que precedió a la operación de esta semana, según fuentes cercanas al proceso, es que la sofisticación de esas estructuras era considerablemente mayor de lo que inicialmente se estimaba. No se trataba simplemente de cuentas bancarias en nombres de funcionarios venezolanos, se trataba de capas de estructuras societarias en distintas jurisdicciones europeas, algunas dentro de la Unión Europea y otras en territorios con regímenes fiscales especiales, diseñadas específicamente para dificultar el rastreo del origen de los fondos y la identificación del beneficiario final real. Y desmantelar esas estructuras requirió una investigación de una profundidad y una duración que explica por qué la acción visible de esta semana tardó tanto en producirse, aunque eso no excusa los 5 años de tolerancia que la precedieron. La coordinación con Washington fue en este caso no solo política, sino también técnica. Los instrumentos de análisis financiero que los Estados Unidos desarrollaron en el contexto de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el narcotráfico internacional son significativamente más avanzados que los que tienen disponibles la mayoría de los países europeos. La capacidad del Departamento del Tesoro norteamericano y de la DEA para rastrear flujos financieros a través de múltiples jurisdicciones y múltiples capas de estructuras societarias no tiene equivalente en el sistema europeo. Y esa capacidad, puesta al servicio de la investigación sobre los activos venezolanos en Europa, habría sido el factor determinante que permitió llegar al nivel de detalle que hizo posible la operación española de esta semana. La primera pregunta que les hago esta noche a todos los venezolanos que están viendo este video es esta. De los 12 funcionarios que España acaba de señalar con esta congelación de cuentas, ¿cuál creen ustedes que es el nombre que más debería aparecer en esa lista y que todavía no está? Escriban en los comentarios ese nombre y la razón, porque esta redacción está documentando cada respuesta. Y porque la voz de los venezolanos que vivieron lo que esas personas hicieron tiene que ser parte del registro de esta historia. Mientras esto ocurría en Madrid y en Bruselas, algo más estaba sucediendo en Washington que confirma que la coordinación transatlántica sobre Venezuela está funcionando con una eficiencia que hace apenas un año habría parecido imposible. Según fuentes cercanas al proceso que tienen acceso a información sobre las comunicaciones entre el Departamento de Estado norteamericano y sus contrapartes europeas, Marco Rubio habría compartido en los últimos días con las autoridades españolas y con la Comisión Europea documentación específica sobre los mecanismos financieros usados por funcionarios del régimen venezolano para mover activos hacia Europa. No estamos hablando de información genérica sobre Venezuela, estamos hablando de rutas específicas, de instrumentos financieros concretos, de nombres de intermediarios que facilitaron operaciones de blanqueo de capitales en el sistema financiero europeo. Esa información, según la misma fuente, habría sido el detonante operativo que permitió a las autoridades españolas actuar con la rapidez y la precisión que caracterizó esta operación. No fue una investigación que España hizo sola desde cero. Fue una operación que España pudo ejecutar porque Washington le proporcionó el mapa. Y ese mapa, según todo lo que indican nuestras fuentes, es extraordinariamente detallado. Los números que maneja Washington sobre los activos del régimen venezolano en Europa hablan de una cifra total que supera con creces los 340 millones congelados esta semana. Según fuentes del entorno, el universo completo de activos identificados podría ser varias veces esa cantidad. Lo que ocurrió esta semana en España es el primer capítulo, no el último. Nadie lo vio venir con esta velocidad. Hay que detenerse a analizar lo que significa en términos prácticos que entre los 12 nombres congelados aparezca un exministro que vivía en Madrid desde 2020.
Esta es la parte que más duele y más indigna cuando uno la piensa en toda su dimensión. Este hombre no se escondía, no vivía bajo una identidad falsa, no usaba una dirección ficticia. Vivía con su nombre real, en un domicilio conocido, en la capital del país cuyas autoridades acaban de bloquear sus cuentas. Durante 5 años caminó por Madrid con la tranquilidad de quien sabe que el sistema que lo rodea no lo va a incomodar. Durante 5 años, su dinero descansó en cuentas bancarias españolas, mientras Venezuela seguía hundiéndose bajo el peso del régimen del que él fue parte activa. El reloj corre en su contra ahora de una manera que él no anticipó cuando eligió Madrid como su refugio dorado, porque la congelación de cuentas no es el final del proceso, es el comienzo. Detrás de la congelación viene la investigación formal de origen de los fondos. Detrás de la investigación viene la posibilidad de la confiscación definitiva. Y detrás de la confiscación viene, en los escenarios que los abogados de los afectados deben estar evaluando esta noche, con una angustia que pueden imaginarse, la posibilidad de que España actúe sobre una eventual solicitud de extradición si Washington decide que el expediente sobre esa persona lo justifica. El castillo de naipes que construyeron en Europa está temblando. Y este exministro, que vivía como si nada en Madrid, es la primera piedra que acaba de caer. Quédense porque lo que viene a continuación conecta todo lo que hemos contado esta noche con la vida real de millones de venezolanos y es lo más importante que van a escuchar en este video y no lo van a encontrar en ningún otro medio de esta manera. Hay una historia que llegó a esta redacción a través de un intermediario de confianza y que necesitamos contar esta noche porque representa a millones de venezolanos que nunca aparecen en los análisis geopolíticos, pero cuya experiencia es la razón por la que todo lo que estamos cubriendo importa tanto. Se trata de un hombre al que llamaremos Rodrigo porque él mismo pidió que no usáramos su nombre completo. Rodrigo tiene 51 años. Fue durante 16 años funcionario de nivel medio en una institución del Estado venezolano. No era un jerarca, no tomaba decisiones políticas, era un técnico, un profesional que entró al servicio público en los años 90 con la idea de que trabajar para el Estado era una forma de contribuir al país que amaba. Durante los primeros años del chavismo, Rodrigo intentó adaptarse. Siguió trabajando, siguió haciendo su función técnica, pero con el tiempo la presión se fue haciendo insoportable. Le pidieron que firmara documentos que sabía que eran irregulares. Le pidieron que mirara para otro lado cuando sus superiores desviaban recursos. Le pidieron que participara en actos políticos del partido, en horas de trabajo, como condición para mantener su puesto. Y el día que se negó a firmar un documento que comprometía fondos públicos para un uso que él sabía que era fraudulento, lo sacaron del cargo sin explicación formal, de la noche a la mañana, sin liquidación, sin acta, sin posibilidad de reclamar ante ningún tribunal que funcionara con independencia. Rodrigo intentó reorientarse, buscó trabajo en el sector privado, pero su expediente en la función pública, manchado por la salida forzada, generaba preguntas incómodas en cada entrevista. Sus ahorros se fueron agotando mientras la inflación devoraba cada bolívar que le quedaba. Sus hijos, 2 adolescentes en ese momento, dejaron de ir a la escuela pública porque la escuela dejó de funcionar. Las clases se interrumpían constantemente. Los maestros faltaban porque su sueldo no alcanzaba para el pasaje. Los cuadernos y los libros tenían que comprarse con un dinero que Rodrigo ya no tenía. Y entonces tomó la decisión que tomaron millones de venezolanos antes y después de él. Decidió irse. Rodrigo llegó a Bogotá en 2019 con su esposa y sus 2 hijos. Llegó con los títulos universitarios plastificados en una carpeta y con el equivalente a $300 en el bolsillo. Eso era todo lo que le quedaba de 16 años de carrera profesional y de una vida construida con trabajo honesto en Venezuela. En Bogotá, reconstruyó su vida con una paciencia y una fortaleza que él mismo reconoce que no sabía que tenía. Trabajó en lo que pudo al principio. Luego consiguió un trabajo relacionado con su perfil técnico. Sus hijos entraron al sistema educativo colombiano. Y hoy, 5 años después de esa llegada, Rodrigo vive en Bogotá con una estabilidad relativa que le costó todo lo que tenía construir desde cero. Pero Rodrigo sigue el proceso político venezolano con una intensidad que sus colegas colombianos no terminan de entender.
sigue cada noticia, sigue cada movimiento. Y esta noche, cuando supo lo que España hizo con las cuentas de esos 12 funcionarios, Rodrigo nos mandó un mensaje que decía algo en la línea de que, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la justicia no era solo una palabra, que era algo que podía pasar de verdad. Y eso, para alguien que perdió todo lo que perdió por hacer lo correcto, tiene un peso que es difícil de describir con precisión. La segunda pregunta que les hago esta noche es para todos los venezolanos que, como Rodrigo, dejaron sus carreras, sus casas y sus vidas atrás porque se negaron a ser cómplices del régimen. Para los que hicieron lo correcto y pagaron el precio más alto por hacerlo. ¿Cuándo fue el momento exacto en que decidieron que no podían seguir? Cuéntenlo en los comentarios. Sus historias merecen ser escuchadas, merecen ser parte del registro de lo que el chavismo hizo a la gente honesta de Venezuela. Y sin embargo, hay una historia esta noche que duele más que todo lo anterior cuando uno la pone en contraste con lo que este exministro construyó en Madrid mientras Rodrigo cruzaba la frontera con $300 en el bolsillo. Según documentos a los que tuvo acceso esta redacción y según fuentes cercanas al proceso de investigación que derivó en las congelaciones de esta semana, el exministro venezolano, que vivía en Madrid desde 2020, construyó en España una vida que contrasta de manera devastadora con la de los millones de venezolanos a los que su gestión contribuyó a empobrecer. Según fuentes del entorno que colaboraron con la investigación, este individuo habría adquirido en Madrid una propiedad cuyo valor de mercado se estima en varios millones de euros. Una propiedad en una zona residencial de alto standing de la capital española, con todos los atributos de una vida diseñada para la comodidad permanente y no para la residencia provisional de alguien que espera volver a su país. Según la misma fuente, los activos congelados incluyen no solo las cuentas bancarias en entidades financieras españolas, sino también participaciones en estructuras societarias que habrían sido usadas como vehículos para gestionar y proteger ese patrimonio de una manera que dificultara su rastreo. Sociedades registradas con titulares formales que en la práctica actuaban como escudos legales entre el nombre real del funcionario y los activos que controlaba. Un sistema sofisticado que no se monta en una semana y que requiere el concurso de profesionales del derecho y de las finanzas que conocen perfectamente los mecanismos disponibles para proteger patrimonios de origen cuestionable en el sistema europeo. Eso es lo que la investigación que derivó en la operación de Hacienda Española habría desmantelado. No solo las cuentas en la superficie, también las estructuras debajo de esas cuentas. Y eso, según fuentes cercanas al proceso, es lo que hace que esta operación sea cualitativamente diferente a las acciones simbólicas de sanciones que Europa había tomado en el pasado sobre Venezuela. Esta operación llegó al fondo. Llegó a los mecanismos reales de protección del patrimonio y no solo a los activos más visibles y fáciles de identificar. La hipocresía del sistema europeo que permitió que esto ocurriera durante 5 años merece ser nombrada con toda la claridad que merece. España es un país que tiene obligaciones internacionales en materia de prevención del lavado de capitales. España es un país que tiene un sistema de supervisión bancaria que forma parte del Sistema Europeo Unificado de Supervisión Financiera. España es un país que firmó todos los acuerdos internacionales sobre transparencia financiera y cooperación judicial. Y a pesar de todo eso, un exministro venezolano, señalado en múltiples reportes de organizaciones internacionales de lucha contra la corrupción, pudo comprar propiedades, abrir cuentas y construir estructuras societarias en territorio español durante 5 años sin que nadie interviniera. La pregunta que tiene que hacerse el gobierno español con honestidad esta noche no es solo qué va a hacer con los activos congelados. La pregunta es ¿por qué tardó tanto? La pregunta es ¿cuántos casos similares al de este exministro siguen activos en el sistema financiero español porque no han recibido todavía la atención que merecen? La pregunta es si la acción de esta semana es el comienzo de una revisión sistemática del papel de España como receptor de activos del régimen venezolano o si es una respuesta puntual a la presión de Washington que se quedará en este nivel sin ir más lejos. El pueblo venezolano exige respuestas a esas preguntas y esta redacción seguirá presionando hasta que las haya.
Y ahora viene la parte que más me costó decidir si revelar esta noche. Porque lo que vamos a analizar en los próximos minutos no es solo lo que pasó esta semana en España, es lo que viene después. Y lo que viene después, según todo lo que indican nuestras fuentes cercanas al proceso, va a ser mucho más grande que lo que vimos esta semana. Guarden esta predicción, porque en los próximos 60 días España no va a ser el único país europeo en dar este tipo de pasos contra activos del régimen venezolano en territorio europeo, según fuentes cercanas al proceso que tienen conocimiento de las conversaciones que están ocurriendo en este momento entre gobiernos europeos y las autoridades norteamericanas. Al menos otros 2 países de la Unión Europea estarían en fases avanzadas de preparación de acciones similares a la que España ejecutó esta semana. Los nombres de esos países no los revelaremos esta noche por razones que tienen que ver con la seguridad de las fuentes que nos informaron, pero sí podemos decir que lo que está construyéndose en Europa en relación con los activos del chavismo venezolano es una arquitectura de presión coordinada que no tiene precedentes en la historia reciente de las relaciones entre Europa y Venezuela. Esa arquitectura tiene varios niveles. En el nivel más visible está la congelación de cuentas y activos que España inauguró esta semana. En el nivel intermedio está la investigación formal de origen de fondos, que puede derivar en confiscaciones definitivas. En el nivel más profundo, el que todavía no es visible, pero que las fuentes describen como el más avanzado en su preparación, está la posibilidad de que varios países europeos actúen sobre solicitudes de extradición de funcionarios venezolanos que están en su territorio si Washington formaliza esas solicitudes a través de los canales judiciales internacionales correspondientes. Ese escenario, el de las extradiciones desde Europa hacia los Estados Unidos, es el que tiene a los abogados de los funcionarios chavistas instalados en España y en otros países europeos trabajando con una urgencia que no tenían hace apenas unos meses. El arresto de Maduro y Cilia Flores en Brooklyn fue la demostración de que Washington está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Y esa demostración cambió el cálculo de riesgo de cada funcionario del régimen que vive en Europa con el dinero que extrajo de Venezuela. Ahora saben que el escudo geográfico de la distancia no es garantía de nada. Ahora saben que el sistema europeo puede activarse en su contra con una velocidad que no anticipaban. Y ahora saben que el expediente que Washington construyó sobre ellos es lo suficientemente sólido como para fundamentar acciones judiciales reales en cualquier jurisdicción que coopere con los Estados Unidos. El reloj corre en su contra, y esta semana se lo demostraron de manera inequívoca. María Corina Machado lleva años diciendo que la impunidad del régimen venezolano no es un fenómeno exclusivamente venezolano. Es un fenómeno que requirió la tolerancia activa o pasiva de sistemas externos que permitieron que el dinero robado al pueblo venezolano encontrara un hogar seguro fuera de Venezuela. Lleva años diciendo que la justicia completa requiere que esa dimensión internacional de la impunidad sea atacada con la misma contundencia con la que se ataca la dimensión interna. Y lo que ocurrió en España esta semana es la confirmación de que ese análisis no era una posición maximalista, era una descripción precisa de cómo funciona el sistema que sostuvo al chavismo, y era una hoja de ruta de lo que había que hacer para desmantelarlo de verdad. La acción española de esta semana tiene también una dimensión simbólica que no puede ignorarse. España es el país de la diáspora venezolana por excelencia en Europa. Cientos de miles de venezolanos viven en España. Muchos de ellos llegaron huyendo del mismo régimen cuyos funcionarios compraban apartamentos en Madrid con dinero robado. La coexistencia de esas dos realidades en el mismo territorio español, la de los venezolanos que llegaron con nada y construyeron su vida desde cero, y la de los funcionarios del régimen que llegaron con millones y vivieron con toda la comodidad que ese dinero compra, es una de las injusticias más visibles y más dolorosas de este proceso. Y la acción de Hacienda española esta semana, aunque tardía, aunque insuficiente todavía en su alcance, es el reconocimiento oficial de que esa coexistencia era inaceptable. Ahora permítanme hablarles directamente a ustedes, a cada venezolano que está viendo este video desde cualquier ciudad del mundo, a los que están en Madrid, que son muchos,
y que vivieron durante años esa coexistencia dolorosa de ver a los que destruyeron su país vivir con lujo en la misma ciudad en la que ellos luchaban por construir una vida desde cero. Esta noche, España les debe una disculpa, no formal, no diplomática, una disculpa real por haber tardado tanto en hacer lo que tenía que hacer. Y también les debe el reconocimiento de que lo que ocurrió esta semana fue posible en parte porque ustedes, los venezolanos en el exilio, nunca dejaron de hablar, de documentar, de señalar, de presionar a las autoridades españolas con la evidencia de lo que estaba pasando frente a sus ojos. Al venezolano que está en Miami y que sigue cada movimiento de este proceso con la intensidad de alguien que tiene todo el corazón puesto en el resultado. Al que trabaja en 2 empleos y los domingos por la mañana se sienta frente a su teléfono a ver los videos que le explican qué está pasando en Venezuela porque esa es su manera de no perder el hilo con el país que dejó. Esta noche le digo que lo que está pasando en España no es un evento aislado. Es parte de una cadena de consecuencias que se está desarrollando exactamente como tenía que desarrollarse. El amanecer se aproxima con pasos que ya son audibles para el que sabe dónde poner el oído. Al venezolano que está en Bogotá, al que como Rodrigo reconstruyó su vida con lo que pudo después de dejarlo todo atrás. Al que tiene la doble vida del migrante que vive en un país y piensa en otro. Al que manda dinero a sus padres en Venezuela con el sueldo que gana en Colombia y que hace los cálculos de cuánto le queda para sus propios gastos después de ese envío. Esta noche, la noticia de España es para él también, porque cada euro congelado en esas cuentas es parte del dinero que le robaron, parte del dinero de la Venezuela que pudo haber sido, y no fue porque quienes debían administrarla la saquearon durante décadas. Al venezolano que está en Santiago, que llegó al sur del mundo buscando lo que Venezuela no podía darle y que construyó su vida en un país que lo recibió con la mezcla de generosidad y de recelo que caracteriza a toda sociedad que recibe una migración masiva que no terminó de anticipar. Al venezolano en Santiago que a veces se pregunta si vale la pena seguir esperando o si Venezuela es ya definitivamente el país del pasado y no del futuro. Esta noche le digo que vale la pena. Que lo que está pasando esta semana en España, lo que está pasando en Washington, lo que está pasando en Bruselas, lo que está pasando en Caracas, a pesar de todo el ruido y toda la confusión, apunta en una dirección que hace apenas 2 años no era visible con esta claridad. Venezuela renacerá, no como promesa, como proceso que ya está en marcha de manera irreversible. Y quiero hablarle también a los que están en Venezuela todavía, a los que no pudieron irse o no quisieron irse porque ese es su país y no ven por qué tienen que ser ellos los que abandonen. A los que siguen en Caracas, en Maracaibo, en Valencia, en Mérida, construyendo la vida que pueden construir con los recursos que tienen en el país que heredaron del chavismo. Para ellos, esta noticia de España tiene un significado especial, porque la congelación de esas cuentas, la exposición de esos nombres, la demostración de que el sistema internacional se está moviendo contra los que los saquearon, es la señal más concreta que han recibido en mucho tiempo de que el mundo no los olvidó, de que la justicia que esperan no es un sueño. Es un proceso que ya está ocurriendo a su favor, aunque todavía no se sienta del todo en el día a día de su vida cotidiana. Los 12 nombres que aparecen en la lista española de esta semana son 12 historias de corrupción, de abuso y de robo sistemático al pueblo venezolano. Pero detrás de esos 12 nombres hay otros que todavía no aparecen en ninguna lista oficial. Funcionarios que también sacaron dinero de Venezuela y lo instalaron en Europa. Familiares de jerarcas que compraron propiedades con dinero cuyo origen nunca fue explicado. Testaferros que actuaron como escudos entre los nombres conocidos y los activos que esos nombres controlan. Ese universo más amplio es el objetivo de los próximos capítulos de este proceso. Y según todo lo que indican nuestras fuentes cercanas al proceso, Washington tiene mucha más información sobre ese universo de la que ha sido revelada públicamente hasta ahora. La última pregunta que les hago esta noche es para toda la comunidad venezolana en el exilio. Si tuvieran que darle un nombre, uno solo, al funcionario chavista instalado en Europa, que creen que debería ser el siguiente en aparecer en una lista como la que España publicó esta semana,
¿Quién sería ese nombre y en qué ciudad de Europa está viviendo? Escríbanlo en los comentarios con toda la información que tengan. Esta redacción lee cada comentario. Y La Voz del Pueblo Venezolano es parte de la investigación que seguimos construyendo noche tras noche. Este proceso es irreversible. Los que creyeron que Europa era un refugio permanente se equivocaron. Los que pensaron que la distancia geográfica los protegía de la justicia se equivocaron. Los que apostaron a que el sistema internacional seguiría mirando para otro lado, indefinidamente se equivocaron. El grifo se cerró. El efecto dominó comenzó. Y el pueblo venezolano, el que pagó el precio más alto de todos, el que sufrió en sus propias carnes lo que esos funcionarios les hicieron, tiene el derecho a ver cómo cada uno de ellos responde por lo que hizo, sin excepciones, sin privilegios, sin la impunidad que creyeron garantizada para siempre. Si este video les llegó al alma, si sintieron que alguien por fin contó la historia completa sin miedo y sin filtros, compartan este video ahora mismo con cada venezolano que conocen. Porque hay personas que necesitan escuchar esta noche que el proceso avanza, que la justicia se mueve, que España actuó y que lo que viene es mucho más grande todavía. El punto de inflexión ya llegó, aunque no siempre se vea con la claridad que uno quisiera desde adentro del proceso. Suscríbanse a este canal si todavía no lo han hecho. Activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna entrega. Y dejen su comentario abajo, porque esta noche cada voz venezolana cuenta más que nunca.